El aroma del café recién hecho flotaba en el aire cuando Esmeralda empujó la puerta del elegante café en el corazón de la ciudad. Era un jueves como cualquier otro, o al menos eso creía ella. Con un suspiro de alivio, se sentó en una mesa junto a la ventana, disfrutando de un momento de paz después de una mañana agitada. El barista le trajo su capuchino favorito, decorado con un intrincado diseño de hojas en la espuma. Esmeralda sonrió, pensando en lo afortunada que era. Su vida parecía perfecta, un trabajo gratificante, amigos leales y, sobre todo, un matrimonio envidiable con Diego, su esposo atento y cariñoso. Mientras saboreaba su bebida, sus ojos vagaron distraídamente por el local. Fue entonces cuando su mundo se detuvo. En ese instante, como si el destino hubiera planeado la escena más cruel, Diego entró al café, pero no estaba solo. A su lado, caminaba con gracia felina una mujer rubia despampanante. Esmeralda sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La pareja se sentó en una mesa alejada, sin notar su presencia. Con el corazón latiendo frenéticamente, Esmeralda observó cómo las manos de Diego y la desconocida se entrelazaban sobre la mesa. Sus miradas se encontraron con una intimidad que hizo que el estómago de Esmeralda se revolviera. Cada gesto, cada sonrisa compartida, era como una puñalada en su corazón. ¿Cómo era posible? Diego, el hombre que juraba amarla más que a nada en el mundo, estaba allí, frente a sus ojos, traicionando cada promesa que habían hecho. Los minutos pasaron como horas, mientras Esmeralda, paralizada, era testigo involuntaria de la complicidad entre su esposo y aquella mujer. Observó cómo Diego inclinaba su cabeza, susurrando algo al oído de la rubia que la hizo reír suavemente. Ese gesto tan familiar y a la vez tan ajeno, despertó en Esmeralda una mezcla tóxica de dolor, ira y confusión. De repente, como si sintiera el peso de su mirada, Diego levantó la vista. Sus ojos recorrieron el café y en un instante que pareció eterno, se encontraron con los de Esmeralda. El reconocimiento, seguido inmediatamente por el pánico, se dibujó en el rostro de Diego. Esmeralda vio cómo el color abandonaba sus mejillas, cómo su cuerpo se tensaba, preparándose para una confrontación que sabía inevitable. En ese momento, el mundo alrededor de Esmeralda pareció desvanecerse. El bullicio del café, el tintineo de las tazas, las conversaciones animadas de otros clientes, todo se fundió en un zumbido distante. Solo existían ella, Diego, y la dolorosa verdad que acababa de descubrir. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Quién era esa mujer? Todo su matrimonio había sido una mentira. Con las manos temblorosas, Esmeralda dejó su taza sobre la mesa. Sabía que tenía que tomar una decisión en ese instante. Podía levantarse, enfrentar a Diego y a su amante allí mismo, crear una escena que probablemente recordaría con vergüenza más adelante. O podía hacer algo mucho más difícil, mantener la compostura, levantarse con dignidad y salir del café, llevándose consigo el peso de lo que acababa de descubrir. Optó por lo segundo. Con una fuerza que no sabía que poseía, Esmeralda se puso de pie. Sus piernas amenazaban con fallarle, pero se mantuvo erguida. Caminó hacia la salida sintiendo los ojos de Diego clavados en su espalda. No miró atrás. No le daría esa satisfacción. Al cruzar la puerta del café, el aire fresco de la calle golpeó su rostro, trayéndola de vuelta a una realidad que ya no reconocía. Mientras caminaba por la acera, alejándose del lugar que acababa de destruir su mundo, Esmeralda supo que nada volvería a ser igual. El café que antes era su refugio, ahora se había convertido en el escenario de su peor pesadilla. Y Diego, el hombre que creía conocer mejor que a sí misma, se había revelado como un extraño. Con cada paso que daba, Esmeralda sentía que se alejaba no solo del café, sino de la vida que había construido sobre mentiras. Lo que no sabía era que este doloroso descubrimiento era solo el comienzo de una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de su existencia. El corazón de Esmeralda latía con fuerza mientras se alejaba del café, sus pasos resonando en la acera como un eco de su mundo desmoronándose. La imagen de Diego con aquella mujer rubia se repetía en su mente como una película cruel, pero algo en ella, una voz interior que se negaba a ser silenciada, la hizo detenerse. No podía irse así, no sin saber más.
Con una determinación que surgía de lo más profundo de su ser, Esmeralda dio media vuelta, volvió sobre sus pasos, esta vez con sigilo, como una sombra. Se deslizó por el lateral del café, encontrando un lugar discreto desde donde podía observar, y más importante aún, escuchar. La pareja seguía allí, ajenos a la tormenta que habían desatado en la vida de Esmeralda. Diego, cariño. La voz de la mujer rubia llegó clara a los oídos de Esmeralda. Sabes que no puedes romper tu promesa. Es demasiado importante. Cada palabra era como un puñal que se clavaba en el corazón de Esmeralda. ¿Qué promesa? ¿Qué podría ser tan importante como para justificar esta traición? Diego respondió en voz baja, pero Esmeralda pudo captar la tensión en su tono. Lo sé, Rubí, pero esto se está volviendo demasiado complicado. Esmeralda, ella no se merece esto. Rubí. Así que ese era el nombre de la mujer que había destrozado su matrimonio. Esmeralda sintió una mezcla de rabia y curiosidad creciendo en su interior. ¿Qué más escondía Diego? Oh, Diego. Rubí soltó una risa que sonó casi cruel a los oídos de Esmeralda. ¿Realmente crees que tienes opción? Sabes muy bien que si ella se entera de nuestro secreto, todo cambiará. Todo lo que has construido, todo lo que eres, se derrumbará como un castillo de naipes. Esmeralda tuvo que contener un jadeo. ¿Un secreto? Algo que podría destruir todo lo que Diego era. Su mente comenzó a girar con posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. No puedo seguir así, Rubí. La voz de Diego sonaba derrotada, un tono que Esmeralda nunca había escuchado en él. Está consumiéndome. Cada vez que miro a Esmeralda a los ojos, siento que la estoy traicionando de 1000 maneras diferentes. Y así es, mi amor, respondió Rubí con una dulzura venenosa. Pero recuerda por qué estamos haciendo esto. Es más grande que nosotros, que tu matrimonio, que todo. Esmeralda sintió que le faltaba el aire. ¿Qué podría ser tan importante como para justificar esta elaborada red de mentiras? La traición ya no parecía ser solo un asunto de infidelidad. Había algo más oscuro, más profundo acechando bajo la superficie. Con las piernas temblorosas, Esmeralda se alejó del café, esta vez definitivamente. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Diego? ¿Qué secreto tan terrible podía estar guardando? ¿Y Rubí? ¿Qué papel jugaba en todo esto más allá de ser la amante? Mientras caminaba por las calles de la ciudad, que ahora le parecían extrañas y hostiles, Esmeralda sintió que su vida se había convertido en una novela de misterio, de la que ella era la protagonista reluctante. Cada certeza que tenía sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre Diego, se desmoronaba con cada paso que daba. Esa noche, acostada en la cama que compartía con Diego, Esmeralda se encontró incapaz de conciliar el sueño. Miraba el espacio vacío a su lado, preguntándose dónde estaría él, qué estaría haciendo, qué más le estaría ocultando. Las palabras de Rubí resonaban en su mente. Si ella se entera de nuestro secreto, todo cambiará. Esmeralda se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía confrontar a Diego, exigir respuestas, arriesgarse a que todo se derrumbara. O podía esperar, observar, investigar por su cuenta. La decisión la atormentaba. ¿Realmente quería saber la verdad? ¿Estaba preparada para las consecuencias de descubrir el secreto que Diego y Rubí guardaban tan celosamente? Con la primera luz del alba filtrándose por las cortinas, Esmeralda tomó su decisión. No sería una víctima pasiva en esta historia. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Se levantó de la cama con una nueva determinación. El día anterior había sido el fin de su inocencia, pero hoy sería el comienzo de su búsqueda por la verdad. Mientras se preparaba para enfrentar el nuevo día, Esmeralda no podía evitar preguntarse ¿qué más descubriría? ¿Y estaría preparada para las consecuencias de sus descubrimientos? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era cierta, nada volvería a ser igual. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir recibiendo contenido como este, suscríbete al canal ahora. Tu suscripción es fundamental para que podamos seguir creando historias emocionantes para ti. Contamos con tu apoyo. El sol se ponía sobre la ciudad cuando Esmeralda escuchó la puerta principal abrirse. Su corazón se aceleró, reconociendo los pasos familiares de Diego. Durante días, había mantenido una fachada de normalidad, observando, esperando. Pero esta noche, la verdad saldría a la luz. Esmeralda, cariño, estoy en casa.
llamó Diego, su voz cargada de la misma calidez de siempre. ¿Cómo podía sonar tan normal después de todo? Ella lo esperaba en la sala, sentada en el sofá, con una calma que no sentía. Diego, tenemos que hablar, dijo, su voz firme a pesar del tumulto en su interior. Diego se detuvo, notando la seriedad en su tono. ¿Qué sucede, amor? Te vi, comenzó Esmeralda, mirándolo directamente a los ojos. En el café, con ella, con Rubí, el color abandonó el rostro de Diego. Por un momento, pareció que iba a negar todo, pero algo en la mirada determinada de Esmeralda lo detuvo. Se dejó caer en el sillón frente a ella, derrotado. ¿Cuánto tiempo, Diego?, preguntó Esmeralda, su voz apenas un susurro. Diego cerró los ojos, como si el peso de sus secretos fuera demasiado para soportar. 6 meses, admitió finalmente. Esmeralda sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 6 meses. Medio año de mentiras, de traición. ¿Por qué?, logró preguntar. Diego la miró, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y algo más. ¿Miedo? Es complicado, Esmeralda. Hay cosas que no sabes, cosas que... Entonces dímelas, interrumpió ella, su voz ganando fuerza. No más secretos, Diego. Quiero la verdad, toda la verdad. Hubo un momento de silencio tenso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, Diego comenzó a hablar. Rubí no es solo mi amante, confesó. Cada palabra parecía causarle dolor físico. Ella es la madre de mi hijo. El mundo de Esmeralda se detuvo. ¿Tu hijo?, repitió incrédula. ¿Tienes un hijo? Diego asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Fue antes de conocerte. Rubí y yo tuvimos una relación breve pero intensa. Cuando terminó, no supe que estaba embarazada. Me enteré hace 6 meses, cuando el niño enfermó gravemente y necesitaba un donante compatible. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Esmeralda. Las llamadas misteriosas, los viajes de negocios repentinos, las transferencias bancarias inexplicables. Todo cobraba un nuevo y doloroso sentido. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz quebrándose. Tenía miedo, admitió Diego. Miedo de perderte, de que no lo entendieras. Y luego, las cosas se complicaron. Rubí, ella comenzó a exigir más. Dinero, tiempo, atención. Amenazó con hacer público todo si no cumplía sus demandas. Esmeralda se levantó, incapaz de permanecer sentada. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se oscurecía, sintiendo que su vida se desmoronaba con cada revelación. ¿Y el niño?, preguntó, sin voltear a verlo. Tiene 5 años. Se llama Mateo, respondió Diego, su voz apenas audible. Está mejor ahora, pero necesita cuidados constantes. Yo he estado ayudando con los gastos médicos, visitándolo cuando puedo. Esmeralda se giró para enfrentarlo. ¿Alguna vez pensaste en decírmelo? ¿En confiar en mí? Diego la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Cada día, pero cada día que pasaba se volvía más difícil. Y Rubí, ella tiene sus propias razones para mantener esto en secreto. Su esposo no sabe que Mateo no es suyo. La revelación golpeó a Esmeralda como una ola. No solo era una traición a ella, sino una red de mentiras que afectaba a múltiples vidas. Se sentía atrapada en una tormenta de secretos y engaños. ¿Qué más me has ocultado, Diego?, preguntó, temiendo la respuesta. Diego bajó la mirada. Hay más, Esmeralda. Cosas que he hecho para mantener esto oculto. Desvíos de fondos de la empresa, favores a personas que no debería. Es un desastre. Esmeralda sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su esposo, el hombre que creía conocer mejor que a nadie, era un extraño frente a ella. Un hombre capaz de mentir, de traicionar, de arriesgar todo por un secreto. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz firme a pesar del caos en su interior. Tiempo para procesar todo esto, para decidir qué hacer. Diego asintió, derrotado. Lo entiendo. Yo lo siento, Esmeralda, más de lo que puedas imaginar. Mientras Diego se retiraba a la habitación de invitados, Esmeralda permaneció en la sala, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Su vida, que creía perfecta, se había revelado como una ilusión. Pero en medio del dolor y la confusión, una chispa de determinación se encendió en su interior. Esta no sería el final de su historia, sino el comienzo de una nueva, una historia en la que ella, Esmeralda, tomaría las riendas de su destino.
Los días siguientes a la revelación de Diego se convirtieron en una bruma para Esmeralda. Cada mañana se despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, solo para enfrentarse nuevamente a la cruda realidad. Sin embargo, a medida que el shock inicial se disipaba, una determinación feroz comenzó a crecer en su interior. No sería una víctima pasiva en esta historia. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a obtenerlas por sí misma. Con una resolución que ni ella misma sabía que poseía, Esmeralda comenzó su propia investigación. Aprovechando la ausencia de Diego, quien ahora pasaba más tiempo fuera de casa, sumergido en su culpa, ella empezó a seguir los pasos de Rubí. No fue difícil encontrarla. La mujer parecía moverse por la ciudad con una confianza que rayaba en la arrogancia. Un martes por la tarde, Esmeralda la vio entrar en un elegante edificio de oficinas. Esperó pacientemente en su auto, observando. Horas más tarde, Rubí salió, pero no estaba sola. A su lado caminaba un hombre de traje, su lenguaje corporal denotando intimidad. ¿Su esposo?, se preguntó Esmeralda, recordando las palabras de Diego sobre el engaño que envolvía incluso al padre putativo de Mateo. Intrigada y cada vez más convencida de que había más en esta historia de lo que Diego le había contado, Esmeralda decidió seguirlos. Se movieron por la ciudad, deteniéndose finalmente en un restaurante exclusivo. Desde la seguridad de su auto, Esmeralda los observó a través de los grandes ventanales del establecimiento. La forma en que Rubí se inclinaba hacia el hombre, susurrando algo que lo hacía tensarse visiblemente, no pasó desapercibida. «No es solo una amante», murmuró Esmeralda para sí misma, «es una manipuladora». Los días se convirtieron en semanas, y Esmeralda se sumergió más profundamente en su investigación. Descubrió que Rubí no era la víctima inocente que Diego había pintado. Tenía conexiones en lugares altos, movía hilos que Esmeralda apenas comenzaba a vislumbrar. Cada nueva pieza de información revelaba un cuadro más complejo y perturbador. Una tarde, mientras revisaba los estados de cuenta que había logrado obtener, gracias a años de confianza mutua con Diego, Esmeralda notó un patrón de transferencias regulares a una cuenta offshore. Las cantidades eran significativas, mucho más de lo que se necesitaría para los cuidados médicos de un niño, incluso uno con condiciones especiales. El descubrimiento la dejó sin aliento. ¿Era posible que Diego estuviera siendo extorsionado? ¿O había algo más siniestro en juego? En medio de su torbellino de descubrimientos, Esmeralda se dio cuenta de que necesitaba un confidente, alguien en quien pudiera confiar. Pensó en su mejor amiga, Clara, pero dudó. ¿Cómo podría explicar todo esto sin sonar como si hubiera perdido la cabeza? Finalmente, una noche, incapaz de soportar el peso de sus secretos por más tiempo, Esmeralda llamó a Clara. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo, dijo, su voz traicionando la urgencia que sentía. Clara, percibiendo la angustia en el tono de su amiga, accedió de inmediato. Se encontraron en un pequeño café, lejos de sus lugares habituales. Sentadas en una mesa apartada, Esmeralda comenzó a desenredar la madeja de mentiras y descubrimientos. Clara escuchó en silencio, sus ojos abriéndose más con cada revelación. «Esmeralda», dijo finalmente Clara tomando las manos de su amiga. «Esto es increíble. ¿Estás segura de que no estás sacando conclusiones apresuradas?» Esmeralda negó con la cabeza. «Ojalá lo estuviera, Clara. Pero cada día descubro algo nuevo, algo que me dice que esto es mucho más grande de lo que imaginaba». Clara la miró con preocupación. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Esmeralda. «Pero no puedo simplemente quedarme sentada y ver cómo mi vida se desmorona. Necesito llegar al fondo de esto, sin importar lo que encuentre». Mientras las dos amigas continuaban hablando, Esmeralda no pudo evitar sentir que estaba al borde de un precipicio. Cada paso que daba en su investigación la acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo. Pero también sentía una fuerza creciendo en su interior, una determinación que no sabía que poseía. «Te ayudaré», dijo Clara finalmente. «No sé cómo, pero no estás sola en esto». Esmeralda asintió, agradecida. Mientras salían del café, bajo el cielo estrellado de la noche, sabía que estaba a punto de embarcarse en el capítulo más difícil de su vida, pero por primera vez en semanas, no se sentía completamente perdida. Tenía un propósito, una misión, descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera.
Lo que Esmeralda no sabía era que sus acciones habían llamado la atención. En las sombras, alguien observaba, alguien que no estaba dispuesto a dejar que sus secretos salieran a la luz. La verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer encontró a Esmeralda despierta, sus ojos cansados fijos en la pantalla de su computadora. Llevaba horas sumergida en una maraña de documentos financieros y correos electrónicos que había logrado obtener. Cada nueva pieza de información era como un golpe en el estómago, revelando la profundidad de la traición de Diego. De repente, algo captó su atención. Un correo electrónico fechado 3 años atrás, mucho antes de que Diego supuestamente se enterara de la existencia de Mateo. El remitente, Rubí. El contenido hizo que el corazón de Esmeralda se detuviera por un instante. Diego, cariño, nuestro pequeño secreto está creciendo. Mateo pregunta por ti. ¿Cuánto tiempo más crees que podremos mantener esta farsa? Esmeralda se reclinó en su silla, aturdida. Todo era una mentira. Diego no se había enterado hace 6 meses de la existencia de su hijo. Lo sabía desde el principio. Había construido su matrimonio sobre una base de engaños. Con manos temblorosas, Esmeralda continuó su búsqueda. Descubrió transferencias regulares que se remontaban a años atrás, mucho más de lo necesario para el cuidado de un niño. Rubí no solo estaba extorsionando a Diego, lo había estado haciendo durante todo su matrimonio. Determinada a confrontar la verdad cara a cara, Esmeralda decidió seguir a Rubí una vez más. Esta vez, la suerte estaba de su lado. Vio a la mujer rubia entrar en un parque, donde se encontró con un niño pequeño y un hombre que Esmeralda reconoció como el supuesto esposo de Rubí. Oculta tras un árbol, Esmeralda observó la escena. Rubí abrazaba al niño con afecto genuino, pero había algo en su interacción con el hombre que parecía forzado, como si estuviera interpretando un papel. Reuniendo todo su coraje, Esmeralda esperó hasta que el hombre y el niño se alejaron. Luego, salió de su escondite y se acercó directamente a Rubí. «Tenemos que hablar», dijo Esmeralda, su voz firme a pesar del tumulto en su interior. Rubí se giró, sorprendida por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya, la esposa perfecta finalmente decide unirse a la fiesta». «¿Por qué?», preguntó Esmeralda ignorando la provocación. «¿Por qué has estado extorsionando a Diego todos estos años?». Rubí soltó una risa amarga. «¿Extorsión? Oh, querida, eres tan ingenua. Diego nunca fue solo tuyo. Él eligió esto. Eligió mantener 2 vidas separadas. Yo solo aproveché la situación». Las palabras golpearon a Esmeralda como un puñetazo. «Pero el niño, Mateo es el hijo de Diego». «Eso es cierto», admitió Rubí. «Pero Diego siempre supo de su existencia. Decidió mantenerlo en secreto, tener su pastel y comérselo también. Yo simplemente me aseguré de obtener mi parte del trato». Esmeralda sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada nueva revelación era peor que la anterior. «¿Y tu esposo? Él sabe». Rubí sonrió, pero esta vez había un toque de vulnerabilidad en sus ojos. «Mi querido esposo cree que Mateo es suyo. Es un arreglo, conveniente para todos». «¿Conveniente?». Esmeralda no podía creer lo que escuchaba. «¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo pueden hacerle esto a un niño?». Por un momento, la máscara de Rubí se deslizó, revelando algo que parecía casi remordimiento, pero tan rápido como apareció, se desvaneció. «Todos hacemos lo que debemos para sobrevivir, Esmeralda. Algunos de nosotros simplemente somos mejores en ello». Antes de que Esmeralda pudiera responder, Rubí se acercó, su voz bajando a un susurro amenazante. «Te sugiero que te mantengas al margen. No tienes idea de lo profundo que es este pozo, ni de quién más está involucrado. Por tu propio bien, olvida lo que has visto y oído hoy». Con esas palabras, Rubí se alejó, dejando a Esmeralda sola con sus pensamientos turbulentos. El mundo que conocía se había desmoronado, revelando un paisaje de mentiras y manipulación que nunca había imaginado. Mientras caminaba de regreso a casa, Esmeralda sintió una mezcla de emociones abrumadoras: dolor, rabia, confusión. Pero debajo de todo eso, una chispa de determinación comenzó a crecer. Ya no era la mujer ingenua que había sido. Ahora tenía información, y con ella, poder. Esa noche, sentada en la oscuridad de su sala de estar, Esmeralda tomó una decisión.
No sería una víctima en esta historia. No permitiría que las mentiras de Diego y los juegos de Rubí dictaran el curso de su vida. Era hora de tomar el control, de desenmascarar la verdad, sin importar las consecuencias. Lo que Esmeralda no sabía era que sus acciones habían puesto en marcha una serie de eventos que pronto escaparían a su control. En las sombras, otras fuerzas se movían, y el juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso. La mañana llegó con una determinación feroz en el corazón de Esmeralda. Ya no era la mujer ingenua y confiada, ahora era una fuerza imparable en busca de la verdad. Con una taza de café fuerte en la mano, se sentó frente a su computadora, decidida a desentrañar cada hilo de la red de mentiras que Diego y Rubí habían tejido. Horas pasaron mientras Esmeralda se sumergía en un mar de documentos financieros. Sus ojos, cansados pero alertas, escaneaban cada detalle, cada número fuera de lugar, y entonces lo vio. Una serie de transferencias sospechosas, cantidades significativas moviéndose entre cuentas que no deberían estar conectadas. «Dios mío», murmuró Esmeralda, su voz apenas un susurro en la habitación silenciosa. No eran solo pagos para mantener a Rubí y Mateo. Diego estaba desviando fondos de la empresa, cantidades que hacían que su corazón se acelerara de pánico. Con manos temblorosas, Esmeralda imprimió los documentos clave, evidencia, pruebas concretas de que el hombre con el que se había casado no era quien decía ser. Mientras organizaba los papeles, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. «Sé lo que estás haciendo. Ten cuidado. Hay más en juego de lo que crees. R. Rubí». El mensaje hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Esmeralda. ¿La estaban vigilando? ¿Cuán profundo llegaba realmente esta conspiración? Decidida a no dejarse intimidar, Esmeralda continuó su investigación. Cada nueva pieza de información revelaba un cuadro más oscuro y complejo. Diego no solo estaba desviando fondos, estaba involucrado en tratos sospechosos con figuras poderosas del mundo empresarial y político. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Esmeralda se dio cuenta de que estaba sentada sobre una bomba de tiempo. La información que había descubierto no solo podría destruir su matrimonio, podría arruinar la carrera de Diego y posiblemente llevarlo a la cárcel. En ese momento, como si el universo respondiera a sus pensamientos, la puerta principal se abrió. Diego entró, su rostro mostrando el peso de sus secretos. «Esmeralda, tenemos que hablar», dijo, su voz cargada de tensión. Ella lo miró, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. «Sí, Diego, definitivamente tenemos que hablar». Se sentaron en la sala, el aire entre ellos pesado con verdades no dichas y mentiras por desenmascarar. «Rubí, ella amenaza con hacerlo todo público», comenzó Diego, sus ojos evitando los de Esmeralda. «Dice que si no cumplo con sus demandas, revelará todo. No solo lo de Mateo, sino otras cosas». Esmeralda lo miró fijamente, su voz fría como el hielo. «¿Qué otras cosas, Diego? ¿Los desvíos de fondos? ¿Los tratos con políticos corruptos?» Diego palideció, el shock evidente en su rostro. ¿Cómo sabes eso?» «Porque, a diferencia de ti, he estado buscando la verdad», respondió Esmeralda, su voz temblando ligeramente. «He visto los documentos, Diego. Sé todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego parecía haber envejecido años en cuestión de segundos. «Esmeralda, yo puedo explicarlo». «¿Puedes?», interrumpió ella. «¿Puedes explicar años de mentiras? ¿De engaños? ¿De poner en riesgo todo lo que construimos juntos?» Diego se hundió en el sofá, derrotado. Comenzó como algo pequeño, una mentira para proteger a Mateo. Luego, las demandas de Rubí aumentaron. Me encontré haciendo cosas que nunca pensé que haría, solo para mantener el secreto. Y ahora todo está a punto de derrumbarse. Esmeralda lo miró, viendo por primera vez al hombre vulnerable detrás de la fachada, pero su compasión estaba en guerra con su sentido de traición. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Diego la miró, sus ojos llenos de desesperación. «No lo sé. Si Rubí habla, lo perderé todo. Mi carrera, mi libertad, a ti». Esmeralda se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad brillaba en la noche, ajena al drama que se desarrollaba dentro de esas 4 paredes. Tomó una respiración profunda, su mente trabajando a toda velocidad. «Tengo una idea», dijo finalmente, girándose para enfrentar a Diego.
pero necesito que seas completamente honesto conmigo, sin más mentiras, sin más secretos. Si vamos a salir de esto, necesito saber todo. Diego asintió, una chispa de esperanza en sus ojos. Lo que sea, te lo diré todo. Mientras se sentaban para una larga noche de confesiones y planificación, Esmeralda sabía que estaba a punto de embarcarse en el desafío más grande de su vida. No solo estaba en juego su matrimonio, sino potencialmente el futuro de muchas personas. Lo que no sabían era que, en algún lugar de la ciudad, Rubí también estaba haciendo sus propios planes. El juego estaba lejos de terminar, y el siguiente movimiento podría cambiarlo todo. El elegante restaurante en el centro de la ciudad bullía de actividad, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse en una de sus mesas privadas. Esmeralda llegó primero, su corazón latiendo con fuerza bajo su blusa de seda. Minutos después, Diego entró, su rostro una máscara de tensión. Finalmente, Rubí apareció, su sonrisa confiada desvaneciéndose ligeramente al ver a Esmeralda. «Vaya, vaya», dijo Rubí, deslizándose en su asiento. «Una reunión familiar. ¡Qué inesperado!». Esmeralda la miró fijamente, su voz firme. «Esto termina hoy, Rubí. Todas las mentiras, todos los juegos». Diego, sentado entre las dos mujeres, parecía un hombre atrapado en el ojo de un huracán. «Por favor, hablemos de esto civilizadamente». Rubí soltó una risa seca. «¿Civilizadamente? Oh, Diego, siempre tan diplomático. ¿Le has contado a tu querida esposa todos los detalles sucios? ¿O sigo teniendo el placer de hacerlo yo?». Esmeralda sacó una carpeta de su bolso, abriéndola sobre la mesa. «No será necesario. Lo sé todo. Los desvíos de fondos, las conexiones políticas dudosas, incluso tu pequeño juego de chantaje, Rubí». El color abandonó el rostro de Rubí por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. «Impresionante, Esmeralda. Realmente te has vuelto toda una investigadora. ¿Pero realmente crees que eso cambia algo? Un movimiento en falso y todo esto se hace público. La carrera de Diego, su libertad, tu perfecta vida de cuento de hadas. Todo se desmorona». Diego intervino, su voz temblorosa. «Rubí, por favor, podemos llegar a un acuerdo. Piensa en Mateo. No te atrevas a usar a mi hijo como escudo», espetó Rubí, su fachada agrietándose por primera vez. «Tú renunciaste a cualquier derecho sobre él el día que elegiste tu perfecta vida con ella». Esmeralda observó el intercambio, cada palabra revelando más capas de la compleja relación entre Diego y Rubí. Finalmente, habló. «Tengo una propuesta», dijo, su voz calmada pero firme. «He contactado a un abogado. Estamos dispuestos a establecer un fideicomiso para Mateo, asegurando su futuro sin necesidad de más chantajes o mentiras». Rubí la miró, una mezcla de sorpresa y sospecha en sus ojos. «¿Y qué obtienes tú de todo esto, Esmeralda? ¿La satisfacción de ser la santa salvadora?». Esmeralda sostuvo su mirada. «Obtengo la verdad y la oportunidad de decidir mi futuro con todos los hechos sobre la mesa». Diego, que había estado en silencio, finalmente habló. «Yo estoy de acuerdo con Esmeralda. Esto tiene que terminar, Rubí, por el bien de todos, incluido Mateo». Rubí los miró a ambos, su mente claramente trabajando a toda velocidad. Por un momento, pareció que iba a rechazar la oferta, pero entonces algo cambió en su expresión. «El fideicomiso», dijo finalmente. «¿Cuánto?». Esmeralda nombró una suma que hizo que los ojos de Rubí se abrieran de sorpresa. Era generosa, más de lo que había estado extorsionando a Diego. «Con una condición», añadió Esmeralda. «Todo termina aquí. No más amenazas, no más chantajes. Y nos dices la verdad completa, ahora». Hubo un momento de tensión palpable. Rubí miró a Diego, luego a Esmeralda. Finalmente, asintió. «Muy bien», dijo. «¿Quieren la verdad? Aquí está». Diego siempre supo de Mateo. Decidió mantenerlo en secreto para proteger su carrera en ascenso y su nueva relación contigo, Esmeralda. Yo lo amaba, realmente lo amaba. Pero él eligió, y yo decidí que si no podía tenerlo, al menos obtendría algo a cambio». Las palabras cayeron como bombas en la mesa. Diego parecía hundirse en su silla, el peso de sus mentiras finalmente aplastándolo. Esmeralda, sin embargo, se mantuvo firme. ¿Y las conexiones políticas? ¿Los desvíos de fondos? Rubí sonrió, pero era una sonrisa triste. «Oh, eso fue todo, Diego. Yo solo aproveché la oportunidad cuando la vi». Él estaba tan desesperado por mantener su secreto
que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso cosas ilegales. Diego finalmente habló, su voz apenas un susurro. Lo siento tanto. A ambas. Esmeralda lo miró, años de amor y confianza luchando contra la traición y el engaño. No es suficiente, Diego. No esta vez. Se volvió hacia Rubí. El fideicomiso se establecerá mañana. Después de eso, quiero que desaparezcas de nuestras vidas. Por el bien de Mateo tendrás contacto limitado con Diego para asuntos relacionados con el niño, pero nada más. Rubí asintió, una mezcla de derrota y alivio en su rostro. Está bien, acepto. Mientras la reunión llegaba a su fin, Esmeralda se dio cuenta de que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que tendría que reconstruir su vida, esta vez sobre una base de verdad. Salió del restaurante sintiéndose agotada, pero, por primera vez en mucho tiempo, libre. Las mentiras habían sido expuestas, los secretos revelados. Ahora, frente a ella, se extendía un camino incierto pero lleno de posibilidades. Lo que Esmeralda no sabía era que esta revelación tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de su círculo inmediato. En las sombras otros jugadores observaban, esperando el momento oportuno para hacer su movimiento en este juego de poder y secretos. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación con una luz suave que contrastaba con la tormenta interior de Esmeralda. Sentada en el borde de la cama, sostenía en sus manos los papeles del divorcio. Su firma, recién plasmada, brillaba con tinta fresca, marcando el final oficial de su matrimonio con Diego. Con un suspiro profundo, Esmeralda se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, vibrante y llena de vida. Era un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente podía respirar. Las semanas siguientes a la confrontación en el restaurante habían sido un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Diego, finalmente libre del peso de sus mentiras, había cooperado plenamente en el proceso de divorcio. El fideicomiso para Mateo estaba establecido, asegurando el futuro del niño sin necesidad de más engaños o manipulaciones. Rubí, fiel a su palabra, había desaparecido de sus vidas llevándose consigo años de secretos y dolor. Esmeralda a veces se preguntaba cómo estaría Mateo, el niño inocente atrapado en medio de todo esto, pero sabía que era mejor mantener la distancia, al menos por ahora. Con determinación, Esmeralda comenzó a desmantelar la vida que había construido con Diego. Vendió la lujosa casa que compartían, dividiendo los activos según lo acordado. Cada objeto empacado, cada recuerdo guardado, era un paso más hacia su liberación. Pero en medio del caos de terminar un capítulo de su vida, Esmeralda descubrió algo sorprendente, una pasión olvidada. En el fondo de un armario, encontró una vieja caja llena de diseños de joyería que había dibujado años atrás, sueños que había abandonado en favor de apoyar la carrera de Diego. Con los dedos temblorosos, acarició los bocetos amarillentos. Una chispa se encendió en su interior, una que creía extinguida hacía mucho tiempo. En ese momento, tomó una decisión audaz. Utilizando parte del dinero de la venta de la casa, Esmeralda alquiló un pequeño local en el centro de la ciudad. Con paredes blancas y grandes ventanales, el espacio era perfecto para lo que tenía en mente, su propio atelier de joyería. Los días se convirtieron en semanas mientras Esmeralda trabajaba incansablemente para hacer realidad su sueño. Cada pieza que creaba era un reflejo de su viaje. Anillos que simbolizaban renacimiento, collares que hablaban de fuerza interior, pulseras que celebraban la libertad. Una tarde, mientras pulía una delicada pieza de plata, Esmeralda se dio cuenta de algo profundo. Durante años había puesto sus propios sueños en segundo plano, convencida de que el éxito de Diego era suficiente para ambos. Ahora, enfrentando el lienzo en blanco de su nueva vida, se maravillaba de cuánto había negligado sus propias ambiciones. El atelier se convirtió en su santuario, un lugar donde podía ser completamente ella misma. Cada cliente que entraba por la puerta no solo se llevaba una pieza de joyería, sino un fragmento de la historia de Esmeralda, transformada en arte. A medida que su negocio crecía, también lo hacía su confianza. La mujer que una vez se definía principalmente como la esposa de Diego, ahora era una empresaria respetada,
una artista cuyo trabajo comenzaba a ser reconocido en círculos de moda y diseño. Sin embargo, no todo era fácil. Había noches en las que la soledad la golpeaba con fuerza, momentos en los que se preguntaba si había tomado la decisión correcta, pero entonces miraba sus creaciones, tangibles manifestaciones de su crecimiento y fortaleza, y encontraba la paz. Una tarde, mientras cerraba el atelier, Esmeralda notó a una joven pareja admirando el escaparate. La forma en que se miraban, llenos de amor y esperanza, le recordó a ella y Diego en sus primeros días. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia, pero luego sonrió. Ya no era la misma mujer ingenua de antes, ahora era más fuerte, más sabia. Esa noche, sentada en su nuevo apartamento, más pequeño pero infinitamente más suyo, Esmeralda reflexionó sobre su viaje. Había pasado de ser una víctima de las mentiras de otros a la autora de su propia historia. Cada pieza de joyería que creaba era un testimonio de su resiliencia, un recordatorio de que incluso de las experiencias más dolorosas puede nacer algo hermoso. Mientras miraba por la ventana, hacia la ciudad que nunca dormía, Esmeralda sintió una profunda sensación de paz. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por lo que el futuro podría traer. Ya no era la sombra de alguien más, era Esmeralda, brillante y fuerte, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Con una sonrisa, volvió a su mesa de trabajo. Tenía nuevos diseños en mente, nuevas historias que contar a través de su arte. Su viaje estaba lejos de terminar. De hecho, sentía que apenas estaba comenzando. Los meses pasaron, y la vida de Esmeralda había encontrado un nuevo ritmo. Su atelier de joyería se había convertido en un éxito local, atrayendo a clientes que buscaban piezas únicas y significativas. Cada mañana, al abrir las puertas de su tienda, sentía una mezcla de orgullo y gratitud por el camino que había recorrido. Era un jueves como cualquier otro cuando el cartero entregó una carta que cambiaría todo nuevamente. Esmeralda reconoció inmediatamente la letra. Diego. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Querida Esmeralda, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero necesito verte. Hay cosas que debo decirte, verdades que finalmente estoy listo para enfrentar. Por favor, dame una última oportunidad. Diego. Esmeralda se sentó, la carta pesando en sus manos como plomo. ¿Una última oportunidad? ¿Qué más podría decir Diego que no hubiera dicho ya? La tentación de ignorar la carta era fuerte, pero algo en su interior le decía que necesitaba cerrar este capítulo de una vez por todas. Decidió responder, acordando encontrarse con Diego en un café neutral, lejos de los recuerdos de su vida pasada juntos. Mientras esperaba el día del encuentro, Esmeralda se sorprendió a sí misma reflexionando sobre su matrimonio, los buenos momentos que habían compartido antes de que las mentiras lo destruyeran todo. El día llegó, y Esmeralda se encontró sentada en el café, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Cuando Diego entró, notó inmediatamente cuánto había cambiado. Parecía más delgado, con canas prematuras en las sienes, pero sus ojos mostraban una claridad que no había visto en años. Gracias por venir, dijo Diego sentándose frente a ella. Esmeralda asintió esperando que continuara. He estado en terapia, comenzó Diego, enfrentando mis demonios, mis mentiras, y me di cuenta de algo. Te debo más que una disculpa, te debo la verdad completa. Lo que siguió fue una confesión que dejó a Esmeralda sin aliento. Diego reveló que su relación con Rubí había sido más complicada de lo que había admitido inicialmente. Habían estado involucrados en negocios turbios juntos, mucho antes de que Esmeralda entrara en escena. Mateo, el niño que creían hijo de Diego, en realidad era el resultado de un affair de Rubí con un poderoso político. Usamos al niño como una pieza en nuestro juego de manipulación, admitió Diego, la vergüenza evidente en su voz. Yo fingí ser el padre para proteger al político, y Rubí usó eso para chantajearme. Cuando te conocí vi una salida, una oportunidad de tener una vida normal, pero las mentiras simplemente seguían creciendo. Esmeralda escuchó en silencio, sintiendo una montaña rusa de emociones. Rabia por haber sido usada como una pieza más en su juego, dolor por los años perdidos, pero también, sorprendentemente, un atisbo de compasión por el hombre roto que tenía frente a ella. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó finalmente.
Diego la miró directamente a los ojos. Porque estoy entregándome a las autoridades. Voy a confesar todo. Y quería que lo supieras de mí antes de que se haga público. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda procesaba la información, dándose cuenta de que el alcance de la decepción era aún mayor de lo que había imaginado. Mientras Diego seguía hablando, disculpándose y explicando, Esmeralda notó movimiento por el rabillo del ojo. En una mesa cercana, una mujer rubia familiar estaba sentada, pretendiendo leer un periódico. Rubí. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Esmeralda vio en sus ojos una mezcla de desafío y miedo. En ese momento, Esmeralda tuvo una epifanía. Este juego de mentiras y manipulación era mucho más grande que ella, que Diego, incluso que Rubí. Eran peones en un tablero mucho más grande y peligroso. Volviendo su atención a Diego, Esmeralda tomó una decisión. Gracias por decirme la verdad finalmente. Pero esto es más grande que nosotros, ¿no es así? Diego asintió lentamente. Sí, lo es. Y es por eso que debo hacer lo correcto, al fin. Esmeralda se levantó, lista para irse. Diego, espero que encuentres paz. De verdad. Pero mi vida está en otro lugar ahora. Mientras salía del café, Esmeralda sintió una extraña mezcla de cierre y apertura. El pasado finalmente quedaba atrás, pero el futuro era una página en blanco, llena de posibilidades. Esa noche, de vuelta en su atelier, Esmeralda comenzó a trabajar en una nueva colección. Cada pieza representaría una lección aprendida, una verdad descubierta. Mientras sus manos daban forma al metal precioso, se dio cuenta de que había encontrado su verdadera fuerza no en las mentiras de otros, sino en su propia capacidad para enfrentar la verdad y seguir adelante. Afuera, la ciudad bullía de vida. En algún lugar, Diego se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Rubí, sin duda, planeaba su próximo movimiento. Pero aquí, en este pequeño espacio que había creado para sí misma, Esmeralda estaba en paz. Mirando su reflejo en el espejo del taller, vio a una mujer diferente de la que había sido meses atrás, más fuerte, más sabia y lista para cualquier giro que la vida pudiera dar. Con una sonrisa, volvió a su trabajo. La historia de Esmeralda estaba lejos de terminar. De hecho, sentía que apenas estaba comenzando su capítulo más emocionante. ¡Wow! ¿Qué les pareció esta montaña rusa emocional que vivió Esmeralda? Si esta historia los atrapó tanto como a mí al escribirla, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas narraciones llenas de giros inesperados y emociones intensas. Y ahora, me muero por saber su opinión. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Esmeralda? ¿Creen que tomó las decisiones correctas? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué parte de la historia los impactó más. ¿El momento en que descubrió la traición? ¿La confrontación en el restaurante? ¿O quizás su transformación personal al final? Compartan sus pensamientos y no se olviden de darle like si quieren más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.